Bienvenidos a todos quienes nos acompañan hoy en la sala para esta presentación sobre la nueva escuela en el marco de la inteligencia artificial. Bienvenidos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace esta reunión, este esfuerzo de contacto con los maestros y los ingenieros. Asistimos a una nueva especialidad multidisciplinaria y en ella la tecnología digital y la gestión educativa son la instrumentalización de la ingeniería educativa. Nos interesa hablar de este tema. El cordial saludo de la universidad, de su rector, el doctor Alfonso López Chao, así como del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Víctor Caicedo Bustamante, quienes habla Guillermo Ruiz Guevara, a cargo del Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa, además de otras funciones que cumplo dentro de la universidad. Voy a pasar a compartir una presentación que tenemos prevista para hablar del tema que nos interesa el día de hoy. Me indicarán ustedes si esta ya es visible. A ver, un momentito. Entré a otra zona. Cargando, a ver. Dice que tengo acá problemas con el ancho de banda. Voy a suspender mi video para mejorar el ancho de banda. Y vamos a proceder. A ver. Es visible el PowerPoint, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Bien, gracias. Bien, empecemos. Hablar de tecnología digital hoy en día, hablar de la transformación, que es un proceso en el que todos estamos involucrados, incluye a la gestión educativa. No hay transformación posible si no preparamos la cultura tecnológica o la formación de los ciudadanos para asistir al cambio. La transformación concluirá cuando los educadores garanticemos que la sociedad en su conjunto adquirió el talento digital para competir en la sociedad tal como hoy día ha ocurrido, una sociedad en donde la integralidad de la información, los recursos tecnológicos, pues son parte de nuestro diario caminar. Es por eso que se crea en la universidad el diplomado en tecnología digital y gestión educativa, que por cierto, también están obligados todos los docentes de la misma universidad. La transformación digital viene acompañada de la evolución de la educación. Y hoy es imprescindible hablar de lo que se avecina, porque no educamos para este año ni para el próximo año. En décadas anteriores, los cambios demoraban y los modelos educativos no se modificaban a veces en decenios. Hoy eso cambió. Los estudiantes que ingresaron este año a la escuela básica regular van a concluir sus estudios en 11 años más y van a llegar en el tiempo en que la quinta revolución industrial de la nanotecnología, de la biotecnología, van a estar en plena efervescencia. Los autores, los estudiosos de los cambios, pronosticaron que la quinta revolución industrial llegaría para el año 2050. La aceleración que provocó la pandemia ha hecho que también esto se acelere y ya está pronosticada para el 2035, época en que saldrán de la escuela básica regular quienes ingresaron este año y llegarán a una universidad seguramente. Pero también es la época en que los egresados de las universidades de hoy llegarán a los tiempos de mayor competitividad y tendrán que estar preparados. Inmediatamente después llegará la sexta revolución industrial. La física cuántica ha creado muchos cambios, la neurología también, y son socias hoy en día para hablar de la esencia humana. En una próxima reunión vamos a tratar sobre el razonamiento cuántico, por ejemplo, algo que se estará en plena efervescencia en 20 años más.
el advenimiento de la sexta revolución industrial. Bien, esta presentación es una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería desde la Escuela de Posgrado y quien les habla está a cargo de esta actividad. Originalmente soy un licenciado de Educación con una maestría en Ingeniería de Sistemas y con muchos años dedicados a la tecnología. Tuve la casual, porque así fue, la casual oportunidad de estar en el ingreso de las primeras computadoras en un colegio privado en Lima en el año 1984. Las primeras PCs que se instalaron en el primer laboratorio en un colegio de Perú, el Reina de Los Ángeles, año 1984. Después fue el San Agustín, en donde también tuve parte, y luego llegaron las computadoras a los colegios del Estado. El José María Eguren en el año 86 fue el primero. En el momento en que el Ministerio de Educación dinamizó el proyecto Módulos Educativos de Cómputo, tuve también una participación en aquel entonces, solo que mi rol era exigiendo que primero se comience por las universidades, en las facultades de educación para formando maestros. Bueno, estamos ahora en el año 2023, hay mucho por hacer, necesitamos que los educadores estén muy empoderados de la tecnología digital y que no nos vuelva a ocurrir lo que sucedió en el año 2020, cuando la pandemia descubrió que a pesar de más de 15.000 millones de dólares invertidos en tecnología digital en las escuelas y otra cantidad parecida en las universidades, tuvimos que aprender sobre la marcha acerca de videoconferencias, plataformas de learning para sostener el servicio educativo, demostrándose que a pesar de tanta tecnología, los maestros no se habían apropiado de esta tecnología. Pero en fin, hoy en día necesitamos ingresar a un nuevo periodo, la nueva escuela. Pero la nueva escuela en ambientes de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, hoy es inteligencia artificial, pero cuidado que estamos hablando de una inteligencia artificial de baja intensidad. Algunos le dicen débil, sí. Y coloco esto como tema de entrada porque lo que se viene en muy poco tiempo es lo que se llamará la inteligencia artificial de alta intensidad. Todavía no ha llegado, ¿eh? Todavía los prototipos, las primeras aplicaciones, los primeros desarrollos de inteligencia artificial de alta intensidad están en los laboratorios, están en las grandes empresas, están en las empresas top que en el primer trimestre de este año se han ubicado en los primeros puestos de la Bolsa de Valores de Nueva York, para que noten ustedes el impacto que esto está causando en la economía del planeta. Hoy llamamos también economía digital. Pues bien, estos sucesos que sirvan de marco para tratar sobre lo que se avecina. Hacia la sociedad de la información es el momento contemporáneo. Aun cuando muchos países nos han tomado una larga delantera, en nuestro caso necesitamos hacer esfuerzos para avanzar en este proceso de transformación digital y permítame una autocrítica y un jalón de orejas a nosotros mismos, porque el año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un informe del caso peruano en cuya conclusión dicen escaso talento digital en Perú, tanto en los productores de sistemas de información como en los usuarios. Eso es responsabilidad de la academia, de la universidad, también de la escuela básica. Porque el talento digital no es manejar una computadora, eso es accesorio. El talento digital asociado a la competencia digital son las habilidades intelectuales para buscar, verificar, evaluar, sistematizar, compartir, producir información generadora de nuevos conocimientos en el colectivo social. Entonces, ahora, ¿cómo se hace eso? Usando computadoras, usando Internet. Quiero hacer una analogía para explicar mejor esto. La competencia del cirujano no es manejar bien el bisturí, es la habilidad para definir cómo realizar la operación en el tratamiento del paciente. No es el bisturí, es la habilidad intelectual, el dominio técnico, el dominio de la anatomía, de la fisiología del paciente. Lo mismo ocurre con el talento digital. Pues bien, en este marco aparecen cuestiones que nos importan mucho
a los ingenieros, a los comunicadores y a los educadores. Nosotros somos los actores principales de este cambio. La inteligencia artificial es un asunto transversal que toca a todas las profesiones. Me da mucho gusto ver que en San Marcos, en la Facultad de Derecho, están trabajando intensamente modificaciones del tratamiento de la actividad jurídica usando inteligencia artificial. Pero en medicina esto también ya llegó. Y esto en el contexto de las ciencias de la computación adquiere una relevancia de especial importancia. Es una disciplina novedosa y es una disciplina que configura un conjunto de capacidades cognitivas y también intelectuales. El conocimiento es importante, pero más importante es reflexionar bien, habilidades intelectuales, pero también las emocionales, por cierto. Y todo esto expresado mediante un conjunto de algoritmos, y ya nos vamos adentrando a cómo se maneja la inteligencia artificial, cuyo propósito es la creación, sí, de máquinas, ¿ok? Hardware asociado al software, que imiten la inteligencia humana, que la imiten, pero no la van a poder igualar, y que pueda autoprogramarse conforme recopilan información. Es decir, creo un sistema basado en inteligencia artificial con algoritmos tales que estos mismos operan para ampliar su base de datos, para ampliar la cantidad de datos con los cuales operaban desde el inicio y generar respuestas de segunda y tercera o quinta o más generación conforme la máquina que aprende haya asociado mayor cantidad de datos y genere respuestas más estructuradas y de mayor dimensionalidad. Esto es lo que está ocurriendo. Y esto impacta en el cerebro del ser humano. De dos maneras. El cerebro humano opera para darle arranque a lo que le pide al sistema de inteligencia artificial y para recepcionar el resultado y considerar si éticamente es correcto, si normativamente es correcto y si en efecto tiene las condiciones que deseo. Si soy abogado y le pido a la inteligencia artificial que me genere un contrato, evidentemente tengo que revisarlo y en base a mis conocimientos y a las habilidades adquiridas, verificar que lo que me dio el sistema de inteligencia artificial sea correcto. ¿Esto qué significa? Que los educadores tenemos que preocuparnos por la lógica narrativa, por la correcta descripción de lo que deseamos y de lo que recibimos. Un prompt, el arranque en un sistema de inteligencia artificial, va a funcionar mejor si la estructura de lo que pedimos, la lógica de las palabras que utilizamos para pedirle una respuesta, es una lógica bien estructurada. Entonces, todo lo que tiene que ver con comprensión lectora, comprensión para escribir, lógica narrativa, se hace mucho más importante hoy en día para pedirle al sistema y para verificar lo que el sistema nos da. Pero hay muchas cosas más. Veamos, por ejemplo, la arquitectura de las inteligencias artificiales. Estas comprenden la ejecución de sencillos algoritmos originalmente, hasta que estos algoritmos, a través de la interconexión de complejas redes neuronales artificiales, cuidado por favor, no se vayan a dejar sorprender los educadores, los ingenieros no tienen problemas porque ellos están acostumbrados a la frase red neuronal, pero son artificiales, son creadas por algoritmos, son programadas por algún cientista de la computación, especialista en software. Estas intentan replicar los circuitos neuronales del cerebro humano. Aquí suelto una pregunta. ¿Conocen ustedes cómo funcionan los circuitos neuronales del cerebro humano? Esto hoy en día es imprescindible para el que se dedica a educar. Ya apareció una nueva disciplina llamada conectómica. Conect de conectar, conectómica. Tómica no solamente de automática, sino porque estudia la composición atómica y subatómica de las neuronas.
Esto ya se usa en Canadá, en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en las universidades, para mapear el cerebro humano. Se llama coeficiente cerebral, que no es lo mismo que coeficiente intelectual. Cuidado, sepárenlo. El coeficiente cerebral lo proporciona el conectoma, la conectómica. Esto enseñamos nosotros en el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa, por ejemplo. ¿Pero qué más? Sé que aprenden mediante distintos modelos de aprendizaje, no solamente la red humana, sino esa red neural artificial que hemos creado. Porque viene lo que se llama el aprendizaje automático, que lo hace la máquina, el aprendizaje por refuerzo, que lo hace el ser humano y también la máquina, ahora, y el aprendizaje profundo y el aprendizaje supervisado. Me detengo un instante en el aprendizaje profundo, una frase que se está poniendo de moda en las charlas de café. El aprendizaje profundo tiene que ver con la capacidad readaptativa de las neuronas. Las neuronas son de dos tipos. Hay una cantidad enorme de subtipos, pero hay dos grandes tipos, las reactivas y las inhibitorias. La dopamina, la acetilcolina, el glutamato, son composiciones neuronales que tienen distintos roles. Unas son excitatorias, otras son inhibitorias. Y generan entonces una armonía en cómo actúa el cerebro humano. Pero la actividad eléctrica que provoca las redes neuronales, la actividad neuronal, tiene un origen subatómico. Y esto fue descubierto gracias a la física cuántica. Hoy en día la física cuántica y la neurología son socios principales de los educadores. Ténganlo muy presente. Si las facultades de educación no incluyen esto en la formación de docentes, vamos a tener maestros para el siglo pasado. Pues bien, continuamos con esto. Y esto sigue siendo de impacto en el cerebro humano. Veamos por qué interesa esto a los educadores y comunicadores. Tengan en cuenta que esta exposición es para hablar de la nueva escuela, no para hablar de herramientas de inteligencia artificial que les invito para el próximo jueves, en el mismo enlace que están utilizando, a las 8 de la noche, vamos a tratar un tema muy asociado a inteligencia artificial, lógica, creatividad y el razonamiento cuántico. Pero, ¿qué nos interesa como educadores y como comunicadores? ¿Qué nos interesa en el efecto en el cerebro humano? Eso importa igual a los educadores y a los comunicadores. Y por supuesto que también a los ingenieros, porque el sonido, la luz, el movimiento que producen los móviles, las pantallas de las computadoras, tiene que ser regulado de tal manera que sea beneficioso en su impacto en el cerebro humano. Y es por eso que nos importa en particular. La luz impacta en el cerebro humano, la zona parietal sobre todo. También el movimiento. No podemos pensar que todo movimiento es bueno, que cualquier intensidad de movimiento puede ser colocada en una pantalla. No, eso tiene que ser regulado según el grupo etario. Y además porque también el sonido impacta en el cerebro. Y esto que se sabe de hace milenios, hoy en día tiene que ser de especial cuidado por quienes educamos. Hago un paréntesis para decirles que en el chat está la cédula de registro. Por favor, aplíquenla porque a cambio no solamente van a recibir un certificado de participación, sino también un libro, Pedagogía para el Desarrollo Digital. Continúo. Veamos. ¿A través de qué? ¿Qué recepciona el impacto que proviene de las pantallas de los móviles? Pues bien, la percepción es a través de los sensores. ¿Qué son los sensores? Suelto una pregunta. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano?
Por favor, libremente díganmelo. ¿Alguien se anima a contestar? ¿Algún ensayo de respuesta? ¿O doy la respuesta? Bien, el ser humano ahora se sabe que tiene un solo sentido. Ese único sentido se llama tacto. ¿Qué cosa es sentir y qué cosa es sensibilizar? ¿Qué cosa es percibir? Pues bien, vamos a hablar ahora entonces de sensórica humana. Y para eso va a ser conveniente que recordemos que todas las señales que percibimos llegan al cerebro. Él es el gran decodificador codificador. Pero la percepción la hace la vista que toca los fotones, es una actividad física. Tocamos los fotones, que son las partículas de la luz. En ausencia de luz no tenemos nada que tocar, no vemos. El sensor visual toca los fotones y el cerebro mira. El sensor auditivo toca las ondas sonoras y el cerebro escucha. El sensor olfativo toca las partículas que hay en el aire y el cerebro huele. Las papilas gustativas tocan una limonada de buen sabor, un arroz con pato bien servido, y el cerebro es el que saborea, ¿no? Lo mismo ocurre con la piel, ¿no? El tacto es toda la actividad de tocar, o sea, tocamos ondas sonoras, tocamos fotones, tocamos las moléculas que hay en el aire, las papilas gustativas tocan lo que llega a la boca, la piel toca, las manos tocan. Qué importante resultaba el ejercicio motriz, más allá de lo que nos habíamos imaginado. Las señales llegan al cerebro y el cerebro procesa el pensamiento y reacciona la estructura racional, razonamiento. Esto es lo que lo debemos tener muy en claro si queremos producir contenidos educativos de impacto sensorial, cosa que enseñamos en el diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Esto, quienes han estudiado educación lo conocen muy bien. En la sala hay varios educadores. Esto es lo que nos legó Piaget. Esto es totalmente válido y sigue vigente. El tipo de pensamiento, que además es evolutivo, es genético, intuitivo, transductivo, inductivo, deductivo. Pero estos tipos de pensamiento tienen su anclaje en tipos de razonamiento: motor sensorial, sincrético, analítico, sintético. Entre paréntesis, uno de los graves problemas de la escuela contemporánea que enseña mal la matemática es porque empezamos de lo sintético, es decir, de algoritmos, de técnicas operativas, que mal hemos estado enseñando la matemática, cuando debiera empezarse por topologías, por relaciones de objetos, desde lo motor sensorial hacia lo analítico. Pero bueno, hoy día no vamos a hablar de didáctica de la matemática. Un seguidor de Piaget, un discípulo de él, nos advierte que hay otro tipo de pensamiento, el sistémico. Y él aclara que este tipo de pensamiento tiene un tipo de razonamiento denominado experto, la relación todo-todo, la que hoy en día utilizan los estrategas, la que hoy en día utilizamos para interactuar con la inteligencia artificial, la que hoy en día utilizamos en el proceso de toma de decisiones a partir de grandes volúmenes de datos, de grandes sistemas de información, y que es exigible a los empresarios, a los estrategas, a los desarrolladores y a los usuarios del sistema de información que toman decisiones. En otras palabras, hoy eso se exige a todas las profesiones. Este seguidor de Piaget fue Frederick Fester, en su juventud discípulo de Piaget. Pero cuidado, aquí no queda esto. Cuidado. Esto ha evolucionado, así que no se pierdan el próximo jueves el coloquio
de la Universidad Nacional de Ingeniería en el que vamos a tratar lo nuevo, el razonamiento cuántico, que pertenece al sistema de pensamiento vibracional. No se lo pierdan, el próximo jueves, 8 de la noche, en este mismo enlace que ahora están utilizando para la charla a la que estamos compartiendo. Bien, la escuela cambió. Ahí tienen ustedes una foto que se parece a la escuela a la que asistí en mi niñez. Esto hoy se modificó tremendamente, ¿no? La escuela de aquella época preparaba profesionales para la imagen que allí vemos, ¿no? Escritorios, máquinas de escribir mecánica, esténciles. Eso cambió. Para ese entonces, la escuela que yo asistí en mi niñez prevalecía la función, las posiciones eran estables, la escuela no cambiaba por decenio, las oficinas tampoco cambiaban por decenios. Hoy en día eso se aceleró. El tipo de escuela hoy en día es multimodal, ¿no? Hay acceso a millones de libros. Y los modelos productivos cambiaron notablemente. Los sistemas de información, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad disminuida, el Internet de las cosas, las máquinas que aprenden, todo eso son conceptos, medios, recursos que los educadores debemos manejar porque debemos preparar a los estudiantes de hoy para vivir intensamente en ese tipo de sociedad, donde prevalece el proceso, donde las posiciones son movibles y las cosas pueden cambiar en semanas. Llegó este nuevo escenario de la inteligencia artificial. Tenemos que prepararnos. El producto educativo tiene que estar asociado a las exigencias de este nuevo modelo productivo. Las escuelas tienen que involucrarse, formando mentes que puedan hacer de la inteligencia artificial un recurso idóneo donde la ética y la regulación sean propiedades del acto de razonar y que no existan, pues, mentiras, medias verdades, fake news, hackers y todos los defectos de la sociedad que hoy en día son visibles con el advenimiento de la tecnología. Antes, los problemas de la educación no sólida se veían en las personas que se portaban mal en el mundo cuando todavía no habían computadoras, ¿no? Bueno, los educadores tenemos ahora otros retos más exigibles. Y recordemos que el mercado de influencias al que asistió mi generación era pequeño, pero el mercado de influencias que tienen los chicos de hoy lo llevan en el móvil, en el bolsillo. Entonces los educadores tenemos que preparar mentes que tengan una actitud digital propositiva, ética. Lo que tenemos que superar es lo que hoy se llama el trance digital. Este es el nuevo tipo de aulas. ¿Saben ustedes que ya las computadoras holográficas están en prototipo y en experimentación en diversos lugares del planeta? Estas computadoras de luz ya existen. Ya van a llegar por acá en pocos años. No vamos a necesitar computadoras cuánticas. En estos momentos estoy trabajando con ustedes con una laptop. Si yo quisiera darle la potencialidad de procesamiento cuántico, basta con que contrate en la nube un espacio con las herramientas y las capacidades de tratamiento cuántico, un enlace, y se convierte en mi disco duro, en mi ambiente de trabajo. No necesito que sea mi computadora. Lo que se viene entonces son exigencias de desarrollo de habilidades intelectuales, un capital humano en el cual nosotros somos los responsables, los educadores. Tenemos que formar el talento digital en cada individuo para que la suma genere el capital intelectual que ahora exige la sociedad de la cuarta y de la inmediata quinta revolución industrial. Pero además lo emocional. ¿Por qué es tan importante lo emocional? La madurez emocional. Para que no hayan tantas mentiras en las redes, pues. Para que no hayan tantos ingenuos en las redes, pues. Tenemos que prepararnos para ese mundo. Lo cognitivo seguirá siendo importante, pero cuidado. Necesitamos gente que conozca mucho, pero con la madurez suficiente para evaluar información, validarla y no dejarse engañar.
y con las habilidades intelectuales suficientes para producir información, compartirla y generar nuevos conocimientos. Pero lo motriz sigue siendo importante, porque la relación óculo-manual-podal no se va a reemplazar. La robótica no lo va a hacer. Y aparecerán nuevas especialidades y aparecerán nuevos componentes de la actividad productiva. Entonces, ¿por qué se ofrece el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa? En el escenario de la inteligencia artificial, que es lo que tanto impacta ahora. Pues primeramente, porque es necesario desarrollar fundamentos para la inserción de las tecnologías de la información como soporte al proceso educativo. Esto hasta ahora no había sido adecuadamente bien estructurado. A ver, hay alguien que ha dicho que no encuentra el formulario. A ver, acabo de recolocarlo. Ya, por favor, ahí está el formulario para que registren su asistencia. Y entonces, esta preocupación de hacer una adecuada inserción de las tecnologías de la información pasa por lograr que los educadores, primero, sepan utilizar la tecnología. Segundo, sepan desarrollar la competencia digital. Tercero, sepan producir contenidos educativos. Cuarto, sepan dar soporte de carácter legal en las instituciones en las que laboran. Hoy en día, el 99% de las universidades peruanas no ha asumido la protección de datos personales de sus usuarios. Qué grave error estamos cometiendo. Autocrítica, en la UNI ya lo estamos haciendo, pero se nos había pasado. Y las escuelas, las corporaciones educativas todavía no lo están haciendo tampoco. Hay que proteger los datos personales, los sistemas de información. Y hay mucha normatividad vigente sobre la materia en nuestro país. Por eso el proceso educativo ahora tiene en la parte de tecnología digital un nuevo insumo de especial importancia. Y algo más que ahora voy a citar. La analítica predictiva. Los profesores y los ingenieros que trabajamos en las universidades hemos utilizado las estadísticas como reporte de fin de año. Eso ya no puede seguir siendo así. Las estadísticas ahora tienen que ser probabilística, analítica predictiva, porque esa es la nueva función de la educación. Tenemos que decirle a la sociedad que hemos formado, desde el punto de vista intelectual, emocional, cognitivo y motriz, y decirle a la sociedad, esta promoción de ingenieros del año 2023 le va a servir al plan de desarrollo nacional en los próximos 10 años en estas líneas de gestión. Así lo están haciendo en Japón, así lo están haciendo en Canadá, así lo están haciendo en Alemania, así empezaron a hacerlo en muchos países, así también tiene que hacerlo Perú. En el marco del Diplomado de Tecnología Digital, ¿qué cursos ofrecemos? Primero que nada, caracterización de la educación digital 1 y 2, que son fundamentos de carácter técnico-pedagógico, pero usando tecnología digital, utilizándola en el primer semestre en términos de qué existe y en el segundo semestre en términos de producir. Pero además, hay un curso que se llama Modelo Tecnológico 1 y 2, Soporte, Alcance y Procesos. Hay alguien que está, por favor, con el micrófono, le agradecería que lo cierre. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, Modelo Tecnológico 1 y 2 va en los 2 semestres, que es todo lo que comprende, por ejemplo, las plataformas e-learning. Todo lo que deben comprender, que no es únicamente ingresa a la plataforma, no. Mesa de ayuda, soporte eléctrico, soporte de redes, mantenimiento de redes, datos, data. Hay muchos componentes, es producir a través de la emisión multimodal, multicanal. Le dicen híbrido algunos, ¿no? Pero no, la frase correcta es multimodal. Cómo utilizar la videoconferencia, entre otros, ¿no? Un asunto de cultura digital y seguridad de datos que tiene que ver también con la divulgación en redes, es decir, los participantes del diplomado van a tener prácticas enseñando, por ejemplo, en zonas rurales, en línea, a través de videoconferencia, por si acaso, con quechohablantes, aymara hablantes,
comunidades Aguajún, comunidades Ayáninga, entre otros. Y todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales. Y algo de suma importancia, procesos, predictividad y auditoría. Los especialistas en tecnología digital y gestión educativa tienen que hacer control de sistemas, tienen que hacer predictividad, tienen que decirle a la sociedad en qué van a servir sus promociones de egresados y auditoría de sistemas de información. Hay mucha normatividad sobre la materia y esa mucha normatividad, sin embargo, en la gran mayoría de universidades todavía no se está utilizando por falta de especialistas que se encarguen del tema. Entonces, pues, tenemos una nueva especialidad multidisciplinaria que está dirigida a docentes de educación básica regular, de educación superior, también a psicólogos, a capacitadores en empresas. Hoy día en salud, por ejemplo, la capacitación de médicos es en línea a través de videoconferencia y de plataformas de learning. La gran mayoría de empresas lo están haciendo así hoy en día. Antes viajaba un médico por todos los hospitales a capacitar. Hoy en día lo hacen en simultáneo, en línea. Especialistas encargados de tecnologías de la información en las instituciones educativas necesitan aprender de todo esto para hacer los cambios que se exige en las corporaciones educativas y en las universidades. En las universidades deben existir centros de producción de contenidos. En la UNI ya lo hemos instalado. Todas las universidades deben tenerlo. Todas las corporaciones educativas, cada colegio debe tenerlo. Debe tener sus bancos de imágenes, de ayudas audiovisuales reutilizables. Vean pues entonces que es un universo de actividades que se van a seguir incrementando conforme la tecnología se siga desarrollando y conforme llegue la inteligencia artificial de alta intensidad. Y ya falta poco, ya falta poco. Estimados amigos, este es el tema que quería compartir con ustedes. Coloco otro slide porque necesitamos fortalecer el proceso educativo, necesitamos contribuir en la formación de la sociedad digital, necesitamos superar el informe del BID que nos jala las orejas y nos dice que en Perú hay un escaso talento digital a nivel de productores de sistemas y a nivel de usuarios de sistemas. Si ustedes necesitan más informes, aquí les dejo algunos nombres, algunos correos, algunos teléfonos. Pueden ustedes acudir a cualquiera de las personas. Todas ellas son personas especializadas, ingenieros, administradores, que podrán darles respuestas a cualquier consulta. Y si hay algo muy complejo, no duden en llamarme para poder darles respuestas o a cualquiera de los profesores del Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. La inteligencia artificial es una tecnología, es parte del universo tecnológico, pero vienen otras, viene la biotecnología, ya la conectómica, que es parte de la biotecnología, ya está en aulas en varios países y llegará por acá, tengan la seguridad. Tenemos que estar preparados para utilizarla. Quedo a sus órdenes, si es que hay alguna consulta en la sala, con gusto para poder atenderla. Así que nos tomamos un tiempo, ahí está nuevamente el video, para que ustedes nos puedan alcanzar sus consultas. Si hubiese alguna, por favor, encantado de atenderlas. Si hay alguna consulta, este es un buen momento. Dejo informado que el webinar sobre lógica, creatividad, inteligencia artificial y el razonamiento cuántico es el próximo jueves 31 de agosto a las 8 de la noche. En este mismo enlace, consérvenlo. Guarden este enlace porque es el mismo enlace que vamos a utilizar para esa oportunidad. Bien, si Denis o María Elena o Mirna tienen alguna consulta, encantados. Si han utilizado ya el formato de asistencia para enviarles el diploma, el certificado de asistencia en esta charla,
Y el libro, Pedagogía para el Desarrollo Digital, no olviden, por favor, de utilizarlo. Si están tomando nota de alguno de los teléfonos que están allí, porque voy a cerrar y tengo que poner nuevamente la pantalla del Zoom, la pantalla completa. Si alguien desea este PowerPoint, nos lo piden, por favor, en el formato. Ahí está. Pueden ustedes utilizarlo libremente. Bien, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Ok. Bien. Bien. A todos quienes nos han acompañado en esta presentación, muchas gracias. Les voy a pedir a todos ustedes un pequeño favor. Enciendan sus cámaras. Necesito hacer una foto de pantalla como evidencia de la actividad realizada el día de hoy. Yo sé que el Internet es muy complicado, ¿no? Tenemos muchas veces problemas de calidad de conectividad, pero por un instante, por favor, si pudieran encender sus cámaras. Hay una pregunta, si se utiliza la inteligencia artificial en la educación actual. En nuestro país se está usando todavía muy poco. La están utilizando los chicos para hacer las tareas. Hay varios colegios donde los profesores han detectado eso. ¿Ven? Ese es un problema, por ejemplo, que se tiene que cuidar. El problema no es que copien. El problema es que lo transformen, que lo hagan mejor, la originalidad. Debemos apuntar a la originalidad de los temas que producen los escolares y los universitarios. Entonces, ahí hay una adecuación de proceso de evaluación que tenemos que aprender todos juntos. A ver, por favor, un instante, si pudieran encender sus cámaras para tomar una foto de la pantalla por 5 segundos nada más. A ver, voy a contar 5, 4, 3, 2, 1. Bien, lo que tengo. Muchas gracias. San Marcos ha dado pasos interesantes de producir contenidos usando inteligencia artificial. Ustedes habrán conocido que recientemente en la televisión presentaron a una persona, entre comillas, hecha en inteligencia artificial, que narra noticias en quechua. Es inteligencia artificial. También han hecho una entrevista de José María Arguedas recogiendo su voz de algunas versiones logradas que se conservaban de años atrás, y utilizando ese material han reproducido una entrevista con José María Arguedas. Imagínense ustedes una tarea el día de hoy. Escuela básica regular, sexto grado de primaria. ¿Quién fue Francisco Bolognesi? Y el chico trae, si quieren, con el chat GPT, y trae formidables narrativas de la vida de Francisco Bolognesi. Pero si ustedes le dicen al alumno, produce una entrevista con Francisco Bolognesi, allí él va a aprender a interactuar con las herramientas de inteligencia artificial, a producir una aplicación de audio y video en la cual él entrevista a Francisco Bolognesi y buscará que simular la voz de él, ¿no? Y conversará con Bolognesi. Entonces, esa construcción del diálogo es mucho más eficiente y significativo como aprendizaje que copiar una narrativa de su biografía. Miguel Grau, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que él tenía una voz chillona? Tenía una voz con un timbre muy agudo. Algunos que no veían su rostro podrían creer que era un niño el que estaba hablando. Por ejemplo, les dejo esa idea, ¿cómo sería una entrevista con Miguel Grau? ¿No? Había que simular ese tipo de voz. En fin, la inteligencia artificial nos ofrece un portafolio infinito de posibilidades. Y es algo que ya se está usando en muchas empresas. Ustedes cuando hablan con el móvil para pedir de manera de audio un taxi, están usando inteligencia artificial. O cuando utilizan el aplicativo para pedir un taxi de manera textual, igual, inteligencia artificial. Y así va a seguir invadiéndonos. Ya existen historias clínicas electrónicas basadas en inteligencia artificial, donde el paciente va a dialogar con el médico y ya el médico no tiene que estar digitando los problemas del paciente.
Diálogo. Por audio. El sistema reconoce lo que el paciente viene diciendo y tiene todo el árbol para ir registrando la problemática del paciente. Y el médico puede ir haciendo nuevas preguntas al paciente y el sistema lo ayuda en el diagnóstico y en la farmacopea que necesita para el tratamiento de ese paciente. Esa historia clínica electrónica ya existe. Hay 3 en el planeta en este momento. Una es peruana, por si acaso, ¿eh? Una es peruana, la otra japonesa y la otra estadounidense. Son las únicas que hay en el planeta por ahora. Las 3 compiten por calidad, son muy buenas, muy, muy buenas. Así que, estimados señores, la inteligencia artificial ya está en nuestros bolsillos y ya es parte de nuestra vida diaria. Los abogados ya la están adoptando, por lo menos en San Marcos lo he visto. Y esto va a continuar, va a ser cada vez más intenso. Y cuando llegue la inteligencia artificial de alta intensidad, la que le llaman fuerte a algunos, los docentes, vamos a tener que actuar en consistencia con esos nuevos modelos productivos y crear las habilidades intelectuales para esos nuevos escenarios que ya se avecinan. Muy bien. Si alguien más tiene una consulta, sino para ya dar por finalizada esta intervención. A ver. Bien. Ok. A todos ustedes mi agradecimiento. La Universidad Nacional de Ingeniería se complace de estos esfuerzos de divulgar la tecnología al servicio de los educadores y que los educadores se apropien de ella para la gran conversión que requieren las aulas, las escuelas, las universidades, en ese salto cualitativo que tenemos que dar hacia la sociedad de la quinta revolución industrial que se vivirá intensamente en el año 2035. Tenemos que prepararnos para esos tiempos. La escuela de hoy tiene que preparar ciudadanos para esos tiempos, la universidad y la escuela, y trabajar en concordancia. Entonces, a ver, alguien más pide el formato. Una vez más lo voy a colocar. A ver, un momentito, por favor. A Fernanda Abad, si es que todavía nos acompaña. Ya, ahí está el formato para el registro. El libro que se les va a enviar es Pedagogía para el Desarrollo Digital y se les va a enviar también un certificado de participación. El PPT también se lo vamos a enviar. Y quienes tuvieran alguna consulta adicional que hacer, por favor, con toda la confianza del caso. Si algún educador o ingeniero de los que están en la sala quisiera que vayamos a su local, colegio o universidad, a dar una charla sobre bases psicopedagógicas e ingeniería para el desarrollo de la competencia digital, por favor, cuenten con nosotros, háganoslo saber y con gusto enviaremos a un profesional para que lo haga, para que dé la charla en el colegio. Es gratuito, por si acaso, absolutamente gratuito. Es parte de los esfuerzos de la universidad para que acerquemos la tecnología digital a los educadores del país. Bien, muchísimas gracias por su asistencia a esta presentación. Un fuerte abrazo digital para todos quienes están en la sala y estaremos seguro en alguna nueva ocasión nuevamente tratando sobre estos temas. Muy buenos días.